Hoy vamos a ver la última gran diferencia entre Oriente y Occidente. Para empezar, quiero decir lo siguiente. Esa diferencia tiene que ver directamente es con el fundamento de cada cultura. Pero ¿fundamento en qué sentido? En qué es ontogenéticamente lo primero que aparece en el desarrollo y evolución del ser. Porque en Occidente lo primero que aparece, y esa es la afirmación, es la materia. O sea que lo fundamental es la materia. Y en Oriente lo primero y lo más importante y lo fundamental es la conciencia. Y esa es, digamos, la raíz de las diferentes y profundas diferencias que existen entre las dos culturas. Además de las que hemos visto, causadas por el hecho de que una cultura es más integral y la otra es mucho más reduccionista y mucho más atómica. Nosotros empezamos en Occidente básicamente con Demócrito. Demócrito en Grecia fue el primero que empezó a concebir que la materia está compuesta básicamente por átomos. Pero al hacer esa afirmación y al definir el átomo como una unidad no divisible, como la última, digamos, porción de materia encontrable, y al definir que ese sería el punto de partida para la creación de todo lo demás, lo que hizo fue casi que suponer de entrada, como una especie de sobreentendido cultural, que la base fundamental de todo es la materia. O sea que el sobreentendido de la posición de Demócrito en esencia es, primero que todo, es la materia. Y eso es la que hay que estudiar, desglosar, entender, comprender, en fin. Y a partir de ahí, desarrollar el conocimiento. No fue muy exitosa la tesis de Demócrito porque muy rápidamente llegó Aristóteles y hizo prevalecer la teoría de las cuatro, digamos, sustancias que había enunciado Empédocles: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Ellos consideraban, lo mismo pues que Aristóteles, que no se podía pensar que a partir de un solo elemento se produjera la diversidad tan inmensa que tiene el cosmos, que tenía que ser la combinación de varios elementos originales. Entonces esa teoría o esa posición, digámoslo así, de los cuatro elementos fundamentales duró 2000 años en Occidente. Luego, pues Occidente recogió eso y ya definitivamente en el Renacimiento se volvió a trabajar el concepto de átomo y ya se tenían elementos muy importantes para verificar si realmente la estructura propuesta era la correcta o no. Y todo eso con unos grandes avances tecnológicos asociados a los pasos de avance, porque con eso llegamos o llegó la civilización occidental a la creación de la bomba atómica y la bomba de fusión, y esos son remates, digámoslo, muy contundentes del acerto de que realmente los átomos son la configuración más esencial de la materia. Sin embargo, vamos a comparar, porque el asunto ya no se trata de decir si es válida la ciencia occidental o no, es absolutamente válida. Simplemente lo que estamos definiendo es cuál es el fundamento del desarrollo ontológico del ser, es decir, de la evolución de la evolución de la vida y de la existencia de todos los seres. Entonces, he querido tomar la base en Oriente de los Upanishads. Los Upanishads son unos libros que rematan o están al final de los libros de los Vedas, que son la doctrina hinduista más antigua que tiene, por supuesto, la India. Esa doctrina
es un conjunto, digamos, como de sistemas filosóficos que definen quién es, qué es el ser, qué es la conciencia, etc. La parte más fundamental de ellos, para mí en este momento y en esa comparación, es su antigüedad, porque los Upanishads, en principio, lo mismo que los Vedas, fueron transmitidos oralmente. No sabemos cuánto, porque como la historia real es la historia que queda constatada por escrito, la que queda certificada por escrito, es la que podemos datar cronológicamente. Entonces no sabemos cuánto. Nosotros sabemos que los Vedas fueron escritos alrededor de unos 1500 años antes de Jesús, pero no sabemos cuántos años atrás venía la tradición oral. Suponemos, en el más largo de los casos, que hoy haría 8000 años el arribo de los acertos, de los rishis, acerca de la conciencia del hombre, del ser, del fundamento real de toda la materia. Pero en esencia los rishis, que eran los sabios antiguos, los que finalmente llegaron a estas convicciones, digamos, a estos discernimientos, lo que terminaron por afirmar era que el ser esencial es el hombre, y que la existencia esencial es Brahma, que es, digamos, la existencia pura. Y luego que ese Brahma, esa existencia pura, es equivalente a la conciencia, que es el hombre propiamente dicho, es equivalente a la conciencia pura, y que eso sería equivalente a la bienaventuranza pura. Es importante esto porque más adelantico vamos a ver que la orientación de los Upanishads está encaminada a eliminar de la vida humana el sufrimiento. Es la misma tendencia que existe en el budismo. Lo que les interesa en la parte de todas las doctrinas y sistemas de pensamiento es llegar a la felicidad plena, a la estabilidad del ser, a la bienaventuranza pura. Entonces serían como tres instancias, digamos, la afirmación del Vedanta, que son los sistemas de los Upanishads. La existencia pura, la conciencia pura, la bienaventuranza pura. Es muy interesante ya pensar en el recorrido que tuvieron que hacer para llegar allá, porque así como empezó en Occidente en Demócrito, así aquí no sabemos con quién empezó, porque aquí no importaba, digámoslo así, el personaje que descubriera o que arribara a una conclusión. Lo que importaba era la conclusión. ¿Por qué? Porque para ellos la parte más fundamental era que cualquier ser humano pudiera verificar todos los acertos que estaban llegando, todos los acertos a los que estaban llegando a concluir. Entonces lo más importante para ellos no era como la propiedad intelectual de quien lo descubrió, sino la universalidad del conocimiento y que fuera experimentable, experienciable, determinable por cada persona. Entonces, por eso no hay en la historia de los Upanishads ninguna referencia a unos maestros históricos importantes, unos hitos, digamos, individuales, no, sino que hay una tradición gigantesca, muy fina, de transmisión oral, de maestro a discípulo, y en ese sentido es supremamente refinado y cuidadoso, porque la transmisión oral es inclusive mucho más fiel que la transmisión escrita, porque en la transmisión escrita hay asuntos políticos que permiten que las cosas sean deformadas o que sean expuestas con intereses que prevalecen sobre la realidad y sobre la verdad.
En cambio, en la tradición verbal y de maestro a discípulo hay una vigilancia extrema en la comprensión cabal de cada principio y que cada uno sea capaz realmente de dar la medida exacta. Así como, por ejemplo, en el Zen, los maestros que ponen los problemas básicos del Zen se cercioran de que la gente avance porque los discípulos dan las mismas respuestas a que llegan los maestros. O sea que hay una homologación clara del entendimiento de lo que se está diciendo y de la producción que se hace a partir de la aplicación de los principios. Entonces, por eso me ha parecido tan importante coger los Upanishads, porque son demasiado antiguos y son un reflejo muy directo de lo que es el pensamiento oriental. Para mí lo más importante es el concepto de conciencia, porque después de mucha observación interior, ellos encontraron un principio fundamental, que es nada de lo que seas consciente, de aquello que seas consciente, es conciencia. O sea, cuando se estuvieron preguntando qué es conciencia, encontraron que todos los elementos sobre los cuales somos conscientes no son conciencia. ¿Y de qué somos conscientes? Somos conscientes de las cosas objetivas, el mundo concreto, externo, que se puede medir, ver, palpar, oír, saborear, si es el caso, en fin, aquel que podemos sentir con nuestros sentidos externos. Pero también toda la parte interna fundamental, por ejemplo, la atención, los fenómenos de pensamiento, los fenómenos de la emoción, los fenómenos de la creación, la imaginación consciente de nuevas posibilidades, el recuerdo, toda la memoria, la percepción, la capacidad de aprendizaje, todos esos procesos interiores importantísimos son también objeto de conciencia y lo podemos trabajar y podemos ser conscientes de ellos, pero significa que ellos no son la conciencia. Entonces la definición de conciencia es demasiado importante porque básicamente nunca podrá ser observada como tal, nunca podrá ser decantada como tal, y esa es la afirmación más importante. Es lo mismo que la afirmación del Tao. El Tao no es algo que se pueda exponer, no es algo que se pueda trabajar, no es algo que se pueda estudiar directamente, porque no existe, no es asible, es inasible. Pero se puede inferir, así como la misma conciencia. Se puede inferir de los resultados que tiene. Es demasiado importante porque ha permitido unos avances muy llamativos para mí, por lo menos. Porque, por ejemplo, frente al gran problema de la conciencia, es la única solución, la solución occidental para el problema de la conciencia casi que se considera imposible de llegar a ella, porque no es posible, como decir, avanzar a partir de la materia hasta crear la conciencia. No es posible dar ese paso. No hay ningún asomo de ninguna posibilidad que permita vislumbrar que se puede dar ese paso, ese salto de la materia a la conciencia. No existe en ninguna parte. O sea, es claramente separada, distinta la naturaleza de la materia de la naturaleza de la conciencia. Entonces, para mí además es demasiado importante entender esto. Hubo una discusión muy grande acerca de la conciencia en los estados básicos en que el hombre vive, que el hombre vive básicamente en 3 estados generales, que son la vigilia, el sueño, cuando estamos soñando, y el dormir profundo, que no estamos ni soñando ni en vigilia, que estamos como si estuviéramos, como si no tuviéramos ningún tipo de experiencia real, porque en la conciencia es donde tendrían ocurrencia. La conciencia sería aquello que permite
que la experiencia ocurra y que pueda ser testimoniada justamente por la conciencia. Toda la experiencia, tanto externa como interna, toda. Pero el asunto importante es que mucha gente todavía podría dudar, hombre, pero en el sueño profundo, cuando no estamos ni soñando ni estamos en vigilia, porque cuando estamos soñando o estamos en vigilia, hay conciencia clara de que estamos activos como personas, tanto en el sueño como en la vigilia. Pero no así en el estado de sueño profundo. Entonces, discusiones, por ejemplo, médicas acerca de qué pasa con un paciente que está bajo anestesia, porque esa anestesia es precisamente para que el cerebro esté absolutamente quieto, inerte. Entonces se supone que ahí no hay conciencia y como no hay un recuerdo ordinario de esa conciencia, porque lo que se está experimentando es un vacío, es la inoperancia del cerebro. Pero hoy sabemos que eso no es cierto y que hay muchos pacientes que han sido, digámoslo, anestesiados y que al despertar testimonian un montón de asuntos que vieron en el quirófano, que habló el personal médico entre sí, qué dijeron, qué opinaron, cómo actuaron, qué ocurrió durante toda la intervención, y hay gente que da unos testimonios absolutamente asombrosos. Pero además tenemos todos los testimonios y las cosas, digamos, certificadas en los momentos llamados cercanos a la muerte. Por ejemplo, un cardiólogo que estuvo en coma mucho tiempo y que estuvo en un coma de tal manera que estaba totalmente certificada su muerte cerebral, en el sentido de que el cerebro estaba absolutamente quieto, ahí no había ninguna actividad. Y es demasiado importante porque todavía hay muchos científicos en Occidente que quisieran negar esa posibilidad de que la conciencia sigue a pesar de que nosotros muramos, a pesar de que además se puede constatar por los elementos que hemos explicado en otros videos, como decir las cámaras REG, que son las cámaras que generan números o eventos aleatorios y que se ordenan, o sea, dejan de generar aleatoriamente los números cada vez que hay una concentración de atención humana a un fenómeno, como decir al fenómeno del Super Bowl en Estados Unidos, o al fenómeno de la entrega de los Óscares, o a fenómenos muy distintos, como decir, como si fueran reservorios de conciencia que quedan en monumentos gigantescos muy visitados a través de los siglos, como las pirámides en Egipto. O sea, que hay registros claramente de que la actividad de conciencia, la actividad de la atención siguen vigentes a pesar de que la gente ya no esté viva, la gente que lo atendió o que hizo el proceso concreto psicológico de atender y hacer conciencia de algo. Entonces, no es sostenible hoy por hoy la tesis de que la conciencia no sigue una vez que el hombre muere. Eso está absolutamente demostrado, está falseada esa hipótesis. Pero la parte más, digamos, la que más me llama a mí la atención es el hecho siguiente. Hay un relato breve acerca de de la relación que hay entre lo que es la plena conciencia y la gratificación más alta, que es la felicidad pura. Y es este relato: una persona llega ante un monje oriental, en el relato creo que es tibetano, y le dice: estoy muy angustiado, estoy sufriendo mucho, por eso vengo a ti y tal. Entonces el monje, basado en el descubrimiento básico de la conciencia, le dice: a ver, si será verdad
¿qué tan consciente eres de tu miseria y de tu dolor? Entonces el otro dice, no, a ver, yo soy plenamente consciente de eso. Entonces el monje dice, fíjate bien, porque si eso es así, eso es un objeto de conciencia. Es un objeto de conciencia. Y el objeto de conciencia no es conciencia. Es más que estudia eso, verifica eso y volvemos a hablar. Entonces la persona se va y al reflexionar sobre eso lo que hace es poner una distancia entre el objeto concreto que es estoy sufriendo, yo tengo una vida miserable en este momento y ese es el objeto de la conciencia y la conciencia. O sea, hay una distancia que empieza a separarla. Y al separarla, el hombre encuentra que él, en su esencia, en su Atman, o sea, en su ser puro, en su conciencia pura, no está sufriendo, está absolutamente tranquilo. Entonces vuelve donde el monje le dice, no, ya, yo soy un ser pacífico, yo no tengo miseria. Es claro que no. Entonces el monje aprovecha el momento para decirle, eso, espérate un momentico, tú no eres pacífico, tú eres testigo de la paz experimentada. O sea, tú eres testigo de otro objeto de conciencia. Eso es lo que eres. Pero no es que lo veas, no es que lo detectes, no, es que simplemente te das cuenta de que a nivel de conciencia tú no tienes la posibilidad de ser infeliz. Y a mí me llama la atención porque eso coincide extrañamente con la terapia moderna que hacemos de los yoes periféricos. Cuando una persona tiene un miedo pavoroso a su jefe, porque el jefe, cuando él comete algún error o cuando tiene alguna dificultad, hace unas explosiones emocionales muy tenaces. Tira puertas, golpea el escritorio, grita, Y lo que nosotros hacemos en clínica, no todos, porque no todos usamos el mismo tipo de terapia, pero los que la hacemos, estamos claros de que lo que hacemos es visualice al jefe en ese estado de trance, digamos en esa violencia. Al mismo tiempo, sienta que usted puede estar aquí separado y tranquilo. Relájese, sienta que usted puede estar absolutamente tranquilo mientras ve ese cuadro. Y eso le ayuda cuando llegue a la realidad, porque en la realidad va a pasar lo mismo. Ve al Señor allá al frente y puede sentir aquí la paz suya y al mismo tiempo ver al otro, observar cómo golpea la mesa, cómo golpea y tira la puerta, cómo grita, cómo se dirige a la gente cuando está gritando, en fin, puede detallar con toda su atención el comportamiento del jefe y sin embargo pues, al mismo tiempo sentir que está en paz y eso funciona inmediatamente produciendo una inhibición recíproca de las dos cosas. O sea que simplemente la persona comprueba que es falso que haya un estímulo externo que pueda alterar profundamente su ser o esencialmente su ser, porque no es verdad, porque con ese experimento se demuestra y él aprende a que ningún evento exterior tiene fuerza de perturbación sobre su estado general. Y eso para mí es la coincidencia más maravillosa, porque comprueba clínicamente que la solución que se propone el Upanishad al definir y al ejercer todos los conocimientos a partir del concepto de conciencia, logra la paz, logra la tranquilidad, logra la felicidad, en el sentido de tranquilidad y de ausencia de perturbación y de plena claridad además. Entonces he querido traer esto porque me llama mucho la atención la historia, la trayectoria que han tenido que tener. Por ejemplo, cuando yo me pongo a ver la calidad de las expresiones de Lao Tse sobre la mente
y me pongo a estudiar, por ejemplo, la afirmación de que la mente siempre produce problemas, siempre, y que por lo tanto hay que manejarla, hay que aprender a manejarla. Entonces, cuando yo veo eso, veo una claridad meridiana en que no es la mente la que produce la conciencia, es que es el ser consciente el que puede controlar y manejar la mente. Y esa es una diferencia muy grande entre las concepciones sobre la mente y el cerebro en Occidente. Hay mucho científico actual que piensa que la mente es la que produce los fenómenos de conciencia. Absolutamente absurdo, imposible. Es el ser consciente el que produce el control y el manejo de la mente. Y es la mente la que ordena el funcionamiento del cerebro. Y es la mente la que ordena y conduce la formación y el desarrollo y la transformación del cerebro que se da cuando aparecen movimientos o de desarrollo o de sustitución de una función que se ha perdido por una lesión. Es la mente la que conduce la formación y desarrollo del cerebro, además de conducir su funcionamiento. Pero no es la mente la que produce los fenómenos de conciencia, es el ser consciente el que puede controlar la mente. Y con eso lo que he querido es traer a colación este profundo conocimiento y las posibilidades que eso nos permite sobre la Tierra, porque es que nos permite entender que mientras más conscientes seamos de nosotros mismos, de nuestro funcionamiento, tanto cerebral como mental, nosotros podemos intentar y proceder a hacer un control efectivo de ese funcionamiento. Eso es todo por hoy, con todo mi corazón, los espero en el próximo.